hay que comprender o entender que todo es creación. Si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El pensamiento no crea, porque si el pensamiento fuera el que crea, entonces nosotros si pensamos que vamos a ganar la lotería, ya lo hubiésemos ganado. El corazón generaba el campo electromagnético más grande. Siempre se consideró a la glándula pineal como aquello que nos conectaba con lo superior, con lo divino. Entre donde estoy yo ahora y lo que quiero crear, hay una brecha. Y esa brecha, en realidad, es el tiempo que yo tardo en alinear y sostener la frecuencia. En algún punto nos mintieron con la visualización. Y lo que vamos a hacer a través del ejercicio es traer el futuro al presente. Bienvenidos, bienvenidas. Ya para comenzar, la charla se va a dividir en 4 bloques. Primero me voy a presentar, después voy a compartir como la función que cumple la energía, que son las emociones y los sentimientos en el proceso creativo. Después voy a hablar de la glándula pineal específicamente como la base para crear y al final vamos a tener un ejercicio práctico, ¿sí? Que van a poder hacer para empezar ese proceso creativo y para empezar a manifestar y a crear lo que ustedes quieran en su vida. Así que muchísimas gracias a todos, ahí que se fueron presentando. Me voy a presentar yo ahora. Mi nombre es Wendy, Wendy Malara. Algunas personas me conocen, otras no. Básicamente, eh, en mi vida siempre fue muy positiva. Crecí en una familia, soy la más chica de 4. Somos 2 y 2, 2 mujeres y 2 varones. En mi familia somos 6. Obviamente no entrábamos en el auto. A veces me mandaban a la parte de abajo porque no entrábamos todos en el auto. Y, y en sí viví una vida muy feliz. No, no tuve nada traumático, no tuve nada de enfermedades, no viví ningún proceso de crisis que me haya llevado a buscar este tipo de herramientas o a querer aprender más o a querer conocerme. En un momento cuando yo iba a cursos y formaciones y escuchaba las historias de otras personas, yo decía, wow, todo lo que estas personas pasaron y, y yo creía que no tenía nada para compartir. Yo digo, no, o sea, mi vida fue muy tranquila, siempre fui muy positiva. Y en realidad después con el tiempo me di cuenta que era una fortaleza en algún punto porque es una forma de transmitir el mensaje también. De decir, no hace falta que tengas una enfermedad, no hace falta que pases por una crisis, no hace falta que le estés pasando mal para buscar un cambio, para conocerte o para estar mejor aún, ¿no? Entonces yo empecé este camino por casualidad, empezando a estudiar un poco de metafísica, después me formé en biodescodificación y ahí empecé a hacer formaciones hasta que llegué a la activación de la glándula pineal. Y ahí, bueno, me hice la formación, el instructorado, me certifiqué y empecé a compartir esta información con más personas y es a eso lo que me dedico hoy, a compartir esta información. Y mi propósito es que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que cada vez seamos más conscientes de nosotros mismos, más conscientes de lo que estamos creando y más conscientes de que podemos tener una vida feliz, que podemos realmente pasarla bien y no estar todo el tiempo desde el sufrimiento, desde la carencia, desde la escasez, sino que somos mucho más que y tenemos una capacidad mucho más grande de la que nosotros creemos. Y bueno, esa es un poco mi historia. Algunas personas me dicen que tengo algo en especial. Yo la verdad, lo único especial que creo que tengo y que mi mamá me dice
es que es más fácil arrancarme la cabeza que la idea, porque cuando algo se me mete en la cabeza no hay forma de pararme y voy por todo. Así que no me considero ninguna persona especial ni nada de eso, sino que simplemente soy una persona, sí, curiosa, muy curiosa y, y que me gusta conocer, aprender y siempre fui de cuestionarme mucho. Siempre cuestioné si las cosas eran realmente como me decían o si podía haber algo más. Y entre todas las herramientas que he hecho y que comparto y que he integrado en mi día a día, hoy la que voy a compartir es justamente el rol que cumple la glándula pineal en el proceso creativo, pero para eso hay que comprender o entender que todo es creación. Y para entender que todo es creación, es por ahí, puede ser un poco chocante de decir, ¿cómo que me podés decir que todo es creación si yo estoy pasando por esta situación que me tiene mal, que eh, no puedo estar creando esto? Y la verdad es que sí, sí lo estás creando, consciente o inconscientemente lo estás creando. Y esto es lo más importante, ¿no? Empezar a tomar esa responsabilidad creativa de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Porque ya sea que te estén pasando cosas buenas o que te estén pasando cosas malas, que en realidad es una cuestión de perspectiva, no es bueno ni malo, sino que yo lo interpreto como malo y en realidad puede ser una situación que me invite a aprender algo, pero ya sea que esa situación te esté siendo funcional o disfuncional en algún punto, la estás creando. Y eso es lo que vamos a ir viendo, a empezar a tomar conciencia de ese proceso en el que estamos creando, porque todo el tiempo estamos creando. Y no hablo solo de crear en el sentido artístico o en el sentido de crear un proyecto o todo en realidad es creación y todo el tiempo estamos creando situaciones. Entonces es empezar a hacernos consciente de eso. Y para hacernos consciente de que todo es creación, vamos a empezar a ver cómo funciona el proceso creativo. Y para eso vamos a diferenciar las emociones y los sentimientos. Para diferenciarlas, algunas personas dicen que las emociones quizás son como reacciones más biológicas y el sentimiento tiene que ver más con una interpretación que se hace de esa emoción, pero yo no voy a hacer esa distinción. Yo voy a hacer otro tipo de distinción y no voy a diferenciar las emociones de los sentimientos por su intensidad ni por su duración, sino más bien por su origen. Y la distinción que voy a hacer es que las emociones tienen un origen externo. Hay algo, un estímulo externo que termina despertando una emoción. Él me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo. Eso termina despertando una emoción de enojo, de tristeza, de alegría, de ira. Entonces, las emociones, vamos a ver que tienen un origen externo. En cambio, los sentimientos, vamos a ver que no sabemos de dónde vienen. Y además, no podemos prenderlo ni podemos apagarlo. Y esto se explica muy fácil con el ejemplo de, o la pregunta de por qué amamos a las personas que amamos y por qué no amamos a la persona que nos conviene, ¿no? Muchas veces cuando se pregunta ¿y por qué lo amas? Terminas describiendo una serie de características que aplicarían a muchas personas, pero en realidad no puedes explicar por qué amas a esa persona y además si esa persona que amas te hace algo, no puedes dejar de amarlo. Entonces no lo puedes prender y no lo puedes apagar. Esa es la distinción que vamos a hacer entre emociones y sentimiento. Y una emoción no invalida
un sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu mascota, que si tu hijo, yo a veces hablo de mascota porque no tengo hijos, pero si tu mascota o tu hijo hace algo, como por ejemplo la mascota rompe el sillón o tu hijo rompe un plato o un vaso, en ese momento ese estímulo va a desatar una emoción de enojo. Pero esa emoción de enojo no invalida el sentimiento de que lo seguís amando. Y ya sean emociones o sentimientos, ¿sí? Emociones puede haber muchos, sentimientos hay uno que es el amor. Ya sea emociones o sentimientos, ambas modifican nuestras creaciones. Son el motor, son la energía que impulsa nuestras creaciones. Y acá hay que tener en cuenta algo. A veces nosotros no tenemos o sea, sentimos que la energía no nos alcanza para terminar accionando en eso que queremos hacer. Hay momentos en los que tenemos un deseo, ¿sí? Un sueño, y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, o las decisiones que tenemos que tomar, o las acciones que tenemos que hacer. Pero muchas veces no tomamos esas decisiones, no accionamos. Y claro, porque puede ser que la emoción o el sentimiento que esté moviendo eso que yo quiero hacer, que quiero crear, no sea lo suficientemente fuerte, no mueva lo suficiente el motor para que arranque, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos a mitad de camino en lo que queremos hacer. Empezamos, empezamos y a veces quedamos a la mitad, no lo terminamos, queremos comer más sano, pero a la semana ya estamos de nuevo y caemos en la misma de seguir comiendo quizás cosas que no son tan sanas, o queremos empezar a hacer ejercicio la primera semana, la segunda semana estamos entusiasmados y a la tercera semana ya perdimos como esa motivación, eso que encendió. Entonces, esas emociones o ese sentimiento va a ser el motor que impulse. Y acá hay que entender que en el proceso creativo, alguno podría pensar que es el pensamiento lo que crea. Entonces, en algún momento te decían, bueno, tenés que pensar positivo. Y sí, claro que ayuda el pensar positivo, pero el pensamiento no crea, porque si el pensamiento fuera el que crea, entonces nosotros si pensamos que vamos a ganar la lotería, ya lo hubiésemos ganado. Entonces el pensamiento no es verdaderamente lo que crea. Antes del pensamiento está la idea, que es un poco más sutil la idea. Y acá, para diferenciar el pensamiento de la idea es como más general, más abstracta. Hay veces que nosotros es como que tenemos en la mente ahí la idea de qué es lo que le quiero decir a la otra persona, pero cuando lo quiero decir, cuando quiero bajar ese pensamiento a la acción, resulta que no tenía tan claro eso que le quería decir a la otra persona. Entonces, la idea es como mucho más sutil. Pero antes de la idea están los sentimientos y las emociones. Y depende la intensidad de ese sentimiento y de esa emoción, va a disparar una idea que se va a concretar en un pensamiento que si es suficientemente fuerte esa emoción o ese sentimiento, me va a llevar a la acción. Y acá, para poner un ejemplo bien concreto, a mí me puede surgir la emoción a través de ver una publicidad de querer comer un chocolate, por ejemplo. Y entonces esa publicidad dispara un estímulo, me dispara una emoción, me surge la idea de como comer algo dulce. El pensamiento es mucho más concreto, quiero
el chocolate águila 70% cacao. Y dependiendo si esa emoción es lo suficientemente intensa o no, me voy a conformar con cualquier otra cosa dulce que encuentre en la heladera o que yo salga a comprar ese chocolate que quiero. Entonces, los sentimientos y las emociones van a ser esa energía, ese motor y esa fuerza que me impulsan en el proceso creativo. Ahora bien, es distinto crear algo desde las emociones a crear algo desde el sentimiento. ¿Por qué? Porque las emociones son fluctuantes. El campo emocional varía y a veces estoy bien, a veces estoy mal. Hoy estoy triste, mañana estoy feliz. Entonces, es distinto crear un negocio desde emociones a crear un negocio desde el sentimiento, que es más estable el sentimiento. ¿Por qué? Porque una emoción no invalida el sentimiento. No me dejo llevar por el descontrol del campo emocional cuando es algo creado desde el sentimiento. Entonces, la idea de hoy es empezar a ver cómo crear desde el poder del sentimiento, justamente. Y para esto vamos a citar a Nikola Tesla, que fue el mayor inventor del siglo pasado, con más de 300 patentes de inventos que él hizo. Y él decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Para mí lo curioso de esta frase es que él dice, no dice si quieres entender los secretos de la física, no, él dice si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y acá, la energía es esta fuerza, la frecuencia es la cantidad de veces que algo ocurre en un determinado tiempo y la vibración es movimiento. Es empezar a comprender que todo es energía. Y acá entra también Einstein, que él decía, todo es energía y eso es todo lo que hay. Igual a tu frecuencia, la realidad que quieres y no podrás evitar tener esa realidad. No puede ser de otra manera, esto no es filosofía, es física. Y Einstein lo que dice es, ok, si todo es energía, lo único que tenés que hacer es elevar tu frecuencia a eso que querés manifestar y simplemente eso se va a dar. Ahora bien, se empezó a preguntar o se empezaron a preguntar dónde estaba esa frecuencia o cómo yo podía hacer para elevar esa frecuencia. Algunas personas pensaron que estaba en el pensamiento y nace esto de piense y hágase rico. Otras personas pensaron que estaban más bien en la música y empezaron con los mantras o con las afirmaciones. El tema es que a algunas personas les funcionaba y otras no. Entonces, quizás no lograban terminar de encontrar en dónde estaba como la tecla para decir, ok, elevo mi frecuencia. Pero nos vamos a quedar con esto de que mientras más yo pueda igualar esa frecuencia a la realidad que estoy queriendo, se va a manifestar, a materializar o a atraer, ¿no? Se habla mucho de eso. Y un ejemplo para empezar a comprender cómo funciona el tema de la frecuencia es este video. Es empezar a comprender que las frecuencias sintonizan y encajan. Las frecuencias similares se terminan atrayendo. Es como una radio, ¿sí? Que vos terminás sintonizando en la frecuencia o terminás atrayendo en la frecuencia en la que te encontrás.
Y justamente en el video se muestra que una frecuencia distinta no vibra con igual. Cuando la frecuencia vibra igual, terminan sintonizando. Entonces, esto la sabiduría popular lo tenía como muy claro en algún punto porque hablaban de esto de Dios los cría y el viento los amontona, ¿no? O la otra frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, esas frases de la sabiduría popular, en el fondo lo que te están diciendo es que las frecuencias similares terminan sintonizando y encajando entre ellas. Es como una radio. ¿Y por qué sucede esto? Porque ya desde la década del 90, el German Institute empezó a estudiar que nosotros generamos un campo electromagnético. De por sí, nosotros somos seres electromagnéticos, por eso nos hacen un electrocardiograma, un electroencefalograma. Entonces, se empezó a estudiar que el corazón generaba el campo electromagnético más grande. Y se empezó a estudiar también que ese campo electromagnético variaba según en la calidad del sentimiento en la que nos vamos moviendo. Si nos movemos más en amor, ese campo electromagnético se expande. Pero si nos movemos más cerca del miedo, ese campo electromagnético se contrae. Y esto los pueblos originarios no lo veían así como un toroide, sino que ellos lo veían como si fuesen alas de la mariposa. Entonces, es como que esas alas se abrían o se cerraban según cómo estaban, digamos, según si estaban más cerca del amor o más cerca del miedo. Y entonces acá empezamos a ver que este campo electromagnético que se expande va influyendo también en las personas con las que nos vamos encontrando, porque este campo tiene cierta información y vamos sintonizando y atrayendo a las personas que vibran en frecuencias similares, como una radio. Si yo estoy en una frecuencia, escuchando una frecuencia de radio, la 104.1, yo estoy escuchando esa frecuencia y voy a coincidir con todas las personas que escuchen esa frecuencia. Hay personas que pueden escuchar la 100.5 y están en otra frecuencia distinta. Y ustedes me podrían decir, ok, bueno, vengo entendiendo, hablamos de emociones, hablamos de sentimientos. Ahora, ¿de qué depende que este campo electromagnético se expanda o de qué depende que yo esté más cerca del amor o que esté más cerca del miedo? Y acá entra el poder de la atención, porque donde está tu atención está tu energía y eso se termina expandiendo. Entonces acá entra el poder de la atención, que solo puede estar en dos lugares. La atención solo puede estar en lo que no querés que pase, en lo que no querés que suceda, en lo que no querés que se manifieste, o en lo que sí querés, en lo que sí querés que suceda, en lo que sí querés que pase, en lo que sí querés que entre a tu vida. Y cuando está en lo que no querés que pase, en lo que no querés que suceda, en lo que no querés que entre a tu vida, estás más cerca del miedo. Y cuando está tu atención en lo que sí querés que pase, en lo que sí querés que suceda, en lo que sí querés atraer en tu vida, está más cerca del amor. La atención, nadie puede poner nuestra atención en lo que nosotros no queremos. Es nuestro recurso más valioso. Hoy las redes sociales se pelean por quién retiene más, quién capta más la atención. La atención es el recurso más valioso que tenemos porque es aquello que nosotros podemos entrenar y que podemos dirigir. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ponemos nuestra atención en las noticias. Y el 90%, por no decir más, de las noticias te muestran cosas negativas.
Y terminas llevando tu atención a eso, terminas conectando con el miedo. Y claro, desde el miedo tu campo electromagnético es menor, o sea, y eso también termina poniéndote en un modo supervivencia, un modo de alerta, ¿sí? Que no te permite como expandirte. En cambio, si tu atención está en lo que sí querés que entre a tu vida, en lo que querés lograr, en esos sueños, en esos deseos, en las posibilidades, en las oportunidades, en la abundancia, entonces vas a atraer más de eso, porque ya estás expandiendo y estás dejando esa información para atraer más de eso. Mientras más vos puedas dirigir tu atención a lo que sí querés lograr y atraer a tu vida, más de eso vas a, a tener. Pero claro, muchas veces nuestra atención es dispersa y se va. Y a la primera que alguien me dijo, no, sí, porque las cosas están muy caras, vos ya caes ahí y entonces termina llevando tu atención a la carencia, a la escasez, en vez de decir, che, pero en realidad, qué bueno, porque yo tengo la posibilidad de comprarlo, porque tengo la posibilidad, en vez de ponerlo en la abundancia muchas veces. Y hay distintas formas de cambiar nuestra atención. Algunas de ellas, las más comunes, son el contacto con la naturaleza, el escuchar música, pero no todo tipo de música, sino el tener una playlist que vos digas, esta, por la letra que tiene, por lo que dice, realmente yo la pongo y me alegra. Yo, por ejemplo, antes de arrancar la clase, puse mi playlist de alta frecuencia, porque es movida, tiene canciones con letras que tienen un significado muy lindo, que hablan de crear tu realidad, que hablan de la abundancia, entonces la música puede cambiar tu atención, puede cambiar tu frecuencia. Después, las mascotas también, porque tienen ese amor incondicional, no importa lo que hayan hecho, ellos están ahí y te reciben y mueven la cola esperándote. Los niños pequeños también tienen esa forma de cambiar tu atención y también esas amistades que te potencian, que te nutren, esas personas vitaminas, también es una forma de cambiar nuestra atención. Pero hay una forma más de cambiar nuestra atención y acá es donde entra la glándula pineal. ¿Sí? Una forma de cambiar nuestra atención es llevándola a la verticalidad, conectándonos, llevándola a esa fuente de energía superior que algunas personas pueden llamar Dios, universo, energía. Yo hablo de fuente como general, ¿sí? Pero cada uno lo puede llamar de la forma que quiera. ¿Y por qué entra la glándula pineal? Primero hay que entender que la glándula pineal tiene el tamaño de un arroz. Es muy chiquitita, de un arroz o de una lenteja, es muy chiquitita, está en el centro de nuestra cabeza. Tiene un gran flujo sanguíneo, está fuera de la barrera hematoencefálica del cerebro, entonces tiene un gran flujo sanguíneo. Es el único órgano no espejado, ¿sí? Por eso René Descartes la nombraba o la decía como el asiento del alma, la consideraba el asiento del alma por no estar espejada. Y en sí, esta glándula se le empezó a estudiar recién a mediados del siglo pasado, en Occidente, ¿sí? Ya se conocía de la glándula pineal por culturas alrededor de todo el mundo. Pero esta glándula lo que tiene es que, además de que genera melatonina, ¿sí? En un principio se la empezó a estudiar por el tema de la carrera espacial, porque regula los ciclos circadianos de sueño y vigilia.
En un principio se pensaba que era como un apéndice del cerebro, pero en realidad se dieron cuenta que eh, regulaba los ciclos de sueño y vigilia. Entonces ahí se le empezó a estudiar, se empezó a ver que genera melatonina y a la vez no es el único órgano que produce melatonina, pero lo que tiene la glándula pineal es que como tiene un gran flujo sanguíneo, el segundo después del riñón, la melatonina que produce la lleva a todo el cuerpo. Entonces, lo que tiene es que además de melatonina también produce serotonina, que está asociado con el bienestar emocional, con la felicidad, también pinolina, que es un neurotransmisor asociado, digamos, a, a la comunicación neuronal, ¿sí? De las neuronas, como que produce una mejor sinapsis de las neuronas, este neurotransmisor. Entonces, bueno, se le empezó a estudiar y se empezó a ver todas estas hormonas o neurotransmisores que producía, pero ¿por qué no se la estudiaba antes? Y claro, antes no se la estudiaba porque tiene una pronta atrofia. Y es por eso que hay que activarla, digamos. ¿Qué es lo que sucede? Esta pronta atrofia se genera porque cuando nosotros llegamos o venimos cuando somos niños, cuando somos pequeños, venimos totalmente conectados, pero a medida que antes entre los 7 y los 10, cada vez antes entre los 3 y los 4, cuando entramos dentro del sistema educativo y empezamos a socializar con otros nenes y a querer pertenecer, a escolarizarnos, ahí nos empezamos a desconectar. ¿Y por qué sucede este proceso? Porque, claro, ese niño que quizás ve cosas que sus compañeros no, ve a amiguitos invisibles o que siente, ¿sí? O percibe de otra manera distinta por pertenecer, que es una necesidad básica que nosotros tenemos de supervivencia. En algunas tribus, ¿sí? El hecho de pertenecer, el no pertenecer a una tribu significaba la muerte. Entonces es una necesidad básica que tenemos de pertenencia, si vivimos en sociedad y necesitamos esto de pertenecer. Entonces, por querer pertenecer, por encajar, ahí empezamos a desconectarnos cuando somos niños y empezamos a sociabilizar. Entonces, ahí empieza como un proceso de desconexión. Por eso los niños chiquitos hoy se escucha cada vez más de niños que recuerdan el, el haber estado en otras vidas y te dicen, es- para algunas madres hoy por hoy puede llegar a ser esto de que los niños le digan esto de, sos la mejor mamá de todas las mamás que he tenido, ¿no? Entonces, empieza como ese proceso de desconexión, por eso es que la glándula pineal tiene una pronta atrofia, por eso no se la estudiaba mucho. Claro que no a todas las personas les sucede eso. Hay algunas personas que tienen hipertrofia de piñal y algunas de esas personas son Nikola Tesla, Einstein, Cerati, por ejemplo, tenían hipertrofia de piñal. También otra de las hormonas que genera la glándula pineal es el DMT, que está asociado con estados elevados de la conciencia y demás, pero siempre se consideró a la glándula pineal como aquello que nos conectaba con lo superior, con lo divino. Y esto se conocía alrededor de varias culturas alrededor del mundo. Empezaba a aparecer el símbolo de la piña como aquello que nos conecta con los seres alados. Estos son los sumerios y los babilónicos, pero también en Oriente el Buda tiene un peinado de piña en la cabeza, ¿sí? Y que simboliza el estado de despertar. Buda en realidad es un estado de despertar, a diferencia de el monje Hotei, que es el gordito, que en realidad es un monje, no es Buda, ¿sí? No tiene este estado de despertar.
y está asociado más bien con la abundancia y la prosperidad. Pero vamos a ver que el símbolo de la piña también estaba en los egipcios y en los griegos estaba el ojo de Horus. Y aparece este símbolo que también hoy por hoy está en la medicina y en la farmacia. Aparece este símbolo de la piña con las serpientes y el ojo de Horus, que en realidad es un corte transversal del cerebro. Entonces, este símbolo de la piña aparece alrededor de culturas de todo el mundo y también de religiones también, porque en el Vaticano está el Museo de la Piña, con una piña de 4 metros de altura. Y uno diría, ¿por qué habiendo tantas cosas para poner ahí hay un símbolo de una piña? También aparece mucho lo que es el símbolo del triángulo con el ojo del medio, que hace referencia justamente al espacio que se genera entre la glándula pineal y los dos lóbulos de la pituitaria. Y el que era uno se divide en dos y ese espacio se conoce como el centro pineal y es lo que nos conecta con lo divino. En realidad cuando se habla del chakra ajna, hace referencia a este espacio entre la glándula pineal y los dos lóbulos de la pituitaria, como aquello que nos conecta con lo superior. Es más, cuando nosotros decimos que tenemos una idea, ¿sí? Los griegos tenían una forma de explicar esto que era a través del Theopneustos, que hablaran como de la respiración de Dios, que era inspirado por nosotros. Entonces, cuando tenemos una idea, decimos me inspiré, pero también decimos se me prendió la lamparita y hacemos referencia como, se me prendió la lamparita, siempre señalamos como la cabeza y hace referencia a este punto en el centro de nuestra cabeza. Y acá lo importante de todo esto es comprender que venimos a crear, que somos seres creadores, pero que venimos a crear no desde el descontrol del campo emocional, sino que venimos a crear desde el poder del sentimiento. Porque cuando yo me conecto, ¿sí? con esta fuente y logro armonizar mi campo emocional, puedo crear desde ese sentimiento, desde ese amor que me va a permitir algo más estable, esa estabilidad. Y acá vamos a empezar a usar esto para crear. Y acá hay que entender algo. Entre donde estoy yo ahora y lo que quiero crear, lo que sea, hay una brecha. Y esa brecha en realidad es el tiempo que yo tardo en alinear y sostener la frecuencia. Pero para yo alinear y sostener ese proceso, esa frecuencia, tengo que preguntarme primero qué es lo que quiero crear. Porque muchas veces decimos, sí, quiero estar bien, quiero estar mejor. ¿Qué significa para vos estar bien? ¿Qué significa para vos estar mejor? ¿Qué es verdaderamente lo que querés crear? Primero tenemos que tener claridad de qué es lo que queremos. Muchas veces lo más complejo en algún punto es definir qué es lo que queremos, porque ni siquiera nos lo preguntamos. Quiero sentirme mejor. ¿Qué es para vos sentirte mejor? ¿Qué significa para vos sentirte mejor? ¿Qué implica para vos sentirte mejor? O sea, ok, hay algo que está ahí, que te está incomodando en algún punto y querés cambiarlo, pero ¿qué es lo que querés cambiar? Porque si no identificas qué es lo que querés cambiar, tampoco lo vas a poder cambiar. Entonces, es importante en ese proceso el dónde está mi atención y qué es lo que quiero crear. El dónde está mi atención, lo que quiere decir es que si yo para llegar a lo que yo quiero tengo que alinearme y sostener, en el medio
puede que aparezca desorden y puede que aparezca caos. Porque para yo dejar de ser una versión, o sea, para yo llegar a esta otra versión, al punto B, tengo que dejar de ser A. O sea, tengo que cambiar algo, tengo que soldar algo, tengo que cambiar algo para poder llegar a esto. Entonces, en el medio va a haber desorden, va a haber caos en algún punto, pero mi atención tiene que seguir estando en lo que yo quiero que entre a mi vida. Si yo a la primera que hay caos o algo se sale de lo que tengo como en mi mente, y me desestabilizo y empiezo a descontrolarme el campo emocional y me enojo y es, ok, tu atención se va a disparar a lo que no querés que pase, a lo que no querés que entre, a lo que no querés que suceda, vas a vibrar más el miedo, entonces, ok, no sos capaz de alinearte y sostener la frecuencia para esa versión que querés crear. Entonces, entre donde estoy y lo que quiero, hay una brecha. Esa brecha es el tiempo que yo tardo en alinear y sostener esa frecuencia. ¿De qué va a depender eso? ¿De dónde está mi atención? ¿Qué es lo que quiero crear? Y el proceso que yo tengo que hacer para poder desarrollar las capacidades y las habilidades para sostener eso. Y acá, ¿qué es lo que genera esa brecha? Muchas veces esa brecha se genera por miedos, miedo a fallar, miedo a tener éxito, por hábitos, ¿sí? No tengo los hábitos que se requieren para yo ser esa versión que quiero crear, por creencias limitantes, por no puedo, no soy capaz, por no sentirme suficiente o por pensar, no, que yo ya traté todo, no, que yo ya estoy grande para eso. Creencias limitantes con respecto a eso hay muchas. Por descontrol del campo emocional o por falta de energía, por falta de ese impulso, de esa emoción, de ese sentimiento que me lleva a tener una idea, un pensamiento y luego a la acción. Entonces acá empezamos a ver que esa brecha se puede llegar a generar por miedos, por hábitos, por creencias, por descontrol del campo emocional, por falta de energía. Pero ¿qué es lo importante acá? El dónde está mi atención. Porque donde está mi atención está mi sentimiento y ahí, donde está mi sentimiento, voy a estar más cerca del amor o del miedo. Si estoy más cerca del amor, voy a terminar encajando con frecuencias más cerca del amor y no hablo solo de personas, sino que hablo de situaciones, lugares, oportunidades más alineados para yo conseguir los resultados que quiero en mi vida. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a hacer es, en vez de utilizar la ley de atracción, sino que vamos a hacer un ejercicio, pero desde la ley de creación. Se habla mucho de la ley de atracción, que en algún punto es alinear y sostener nuestra energía, pero no se habla tanto de la ley de creación, que es la de yo crear esa realidad. Porque cuando vos atraes, generalmente estás como apegándote a algo que ya fue creado. Pero la ley de creación es que vos crees esa realidad, que vos crees eso. Y para eso es el papel y el lápiz. Acá lo que van a hacer, vamos a utilizar la energía del portal hoy del 999 y van a poner 9 cosas que quieran crear, ¿sí? Pero nos vamos a centrar, en el ejercicio nos vamos a centrar en una, ¿sí? Y acá, en específico, para empezar a anotar qué es lo que quieren crear, tienen que tener en cuenta de que no se puede dar a lo que no se puede ver. No pueden ponerme, quiero estar mejor,
porque eso es algo muy genérico, ¿sí? Tiene que haber un detalle específico de qué es eso que quiero crear y hacerlo en presente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a través del ejercicio es traer el futuro al presente, porque vos no podés crear en el futuro, vos creas en el presente, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía es incierto. Entonces vos lo que tenés que hacer es traer ese futuro al presente. Entonces, van a empezar a escribir estas 9 cosas de qué es lo que quieren crear. Ya sea que quieren crear un trabajo, un nuevo trabajo, ok, cómo quieren que sea ese trabajo, qué tipo de trabajo es, cómo quieren que sea el ambiente laboral de ese trabajo, cómo quieren que los traten en ese trabajo. Yo sé que quieren crear un viaje, no, porque quiero crear un viaje a la playa. Ok, ¿a qué playa? ¿De dónde? ¿La playa de Brasil, de Cancún o de Miami? Entonces, empezar a definir específicamente qué es lo que quiero crear. Empezar a detallar. Y acá tengan en cuenta de que de las 9 cosas que escriban, después elijan la que más quieran crear hoy para aprovechar la energía de hacer el ejercicio en grupo, que tiene otra potencia distinta al hacerlo solo. Entonces, escriben lo que quieren crear y después eligen una de esas cosas para hacer el ejercicio. Entonces, acá nos pregunta Daniela, ¿cómo es describirlo en presente si hablo de un viaje por venir, por ejemplo? Poniéndolo, estoy en, no sé dónde será el viaje, pero por ejemplo podría ser, estoy en México, en la playa de Holbox, tomándome un mojito. Yo no tomo alcohol, pero no sé, cada uno puede poner lo que quiera. Eh, como poniéndolo en presente, en el estoy, como que lo estoy viviendo ahora. Acá Carolina me dice, para mí es difícil visualizar, no logro imaginar visualizar más allá de lo que ya conozco. Acá justamente lo que yo les voy a decir es eh, que en algún punto nos mintieron con la visualización. Porque la visualización se va a futuro. Cuando vos visualizás, te estás yendo hacia el futuro. Es más, los ojos apuntan al futuro, porque si en realidad si apuntaran al pasado estarían en la nuca, si apuntaran al presente estarían abajo. La visualización te lleva al futuro. Entonces, en el ejercicio lo que vamos a hacer es traer ese futuro al presente a través de los sentidos que no sean la vista, que sea el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer. Daniela me dejó la pregunta anteriormente, mientras ustedes siguen escribiendo, de cómo yo sé cuál es la frecuencia de esa realidad que estoy queriendo. No sabemos, o sea, se puede calibrar, se calibran por ahí las emociones, hay una tabla para calibrar las emociones, pero claro, no sabemos exactamente muchas veces cuál es la frecuencia de esa realidad que queremos, pero si no la estamos como manifestando en algún punto, si no estamos teniendo esos resultados de esa realidad que quiero, es porque no estoy alineando mi frecuencia para eso. Entonces, capaz hay formas de medirlo. Yo sé que, por ejemplo, los test kinesiológicos vos podés calibrar y medir la frecuencia de algunas emociones y estados. eh,
no sé si se podrá medir la frecuencia de la realidad que quiero, pero si yo no estoy teniendo los resultados que quiero es porque no estoy alineada con esa frecuencia en algún punto. Bueno, entonces, como les decía, si ya tienen escrito lo que quieren crear, van a elegir una de esas cosas, ¿sí? Y lo que nos vamos a centrar es en sentir a través del olfato, del gusto, del tacto y del oído, que ustedes ya, ya tienen eso. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, como Daniela dice, ok, yo quiero un viaje, tengo que sentir la arena en mis pies. Y ahí activé lo que es el tacto. ¿Qué estoy comiendo o tomando cuando estoy en la playa? Entonces empiezo a sentir ahora eso que estoy comiendo y estoy tomando o tomando. ¿Cómo huele el mar? Empiezo a sentir cómo huele el mar ahora. ¿O qué estoy escuchando? ¿Cómo se escuchan las olas del mar? ¿Sí? Y eso lo puedo hacer con lo que ustedes hayan puesto. Si es un nuevo trabajo, ok, ese nuevo trabajo, como que estoy en ese nuevo trabajo, que estoy, no sé, con la computadora, que estoy escuchando música, que estoy tomando un café y que huele a un perfume, un desodorante de ambiente, no sé. Entonces, la idea es que la visualización puede aparecer, pero no se tiene que forzar la visualización. La idea es trabajar con los sentidos, menos con la vista, pero puede aparecer alguna imagen, ¿sí? La idea es traer ese futuro, anclar esa línea temporal al presente, porque cuando yo logro sentir la arena en mis pies, lo que estoy haciendo es traer ese futuro acá al presente. Y para eso vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, de conexión, y desde esa potencia ahí conectados vamos a empezar a sentir eso, eso que quiero crear, que quiero manifestar. Entonces, al final de ese ejercicio, ¿qué es lo que tienen que sentir? Tienen que lograr sentir victoria y gratitud de que eso ya está cumplido. Y acá yo amo poner como victoria a Messi con la copa, obvio. Porque acá lo que tiene es que la victoria no es un sentimiento que sea calmo. La victoria es euforia, ¿sí? La victoria es como, o sea, no es que sea calmo. Y tengo que poder agradecer de que hecho ya está, de que eso ya lo logré, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio de conexión, ¿sí? Vamos a conectarnos, vamos a conectar con la respiración, después les voy a ir dando las órdenes y después les voy a ir diciendo que vayan activando, ¿sí?, cada uno de estos sentidos. Primero el olfato, después el gusto, después el tacto, después el oído, ¿sí? A ver si, por ejemplo, lo que quieren manifestar es abundancia o libertad financiera o cualquier cosa referido a eso, no es necesario que como que sientan como que están en una bañera con dinero, no, sino que ustedes ya tienen la certeza de que eso ya está cumplido, ¿sí? Ya está hecho. Entonces es conectar con esa victoria y esa gratitud de que hecho ya está.
¿sí? Desde esa potencia. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo voy a poner un poco de música y lo voy a ir guiando, ¿sí? El único requisito en sí es columna vertebral derecha. Después, lo que como ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a cerrar los ojos para una mejor experiencia, nada más. Entonces, columna vertebral derecha. Cerramos los ojos. Y vamos sacando la atención de todos los asuntos externos y llevamos toda nuestra atención al mecanismo natural de la respiración. Y comienzo a tomar dominio de mi respiración. Inhalo y exhalo. Y tomando una respiración profunda, al exhalar y quedar completamente vacíos, toda la atención se va al centro de la cabeza, que instantáneamente se enciende como una perla incandescente de luz que puedo ver o no ver. Y doy la orden de que esta perla incandescente de luz gire hacia el hemisferio derecho, iluminando este hemisferio. Y luego gire hacia el hemisferio izquierdo, y con ambos hemisferios iluminados, activo la red hemisférica cerebral entre ambos hemisferios y corrientes eléctricas se intercambian entre ambos hemisferios. Y por los rayos que salen por encima de nuestra cabeza, vamos en búsqueda de la fuente. Conectamos. Sentimos los filamentos electrónicos que nos unen a esta fuente, al origen. Y mediante el mecanismo de la respiración, al inhalar, absorbemos el amor proveniente de la fuente que se ancla en nuestro centro cardíaco, que lo enciende como un sol incandescente de luz, que al exhalar se expande como ríos de luz, primero dentro de mi cuerpo y luego fuera, en la orden de sintonía con el amor divino. Al inhalar absorbo este amor proveniente de la fuente y al exhalar lo expando.
como ríos de luz, sin distinciones, sin discriminaciones, abarcando el planeta entero si así lo deseo. Y manteniendo este estado de expansión de este amor divino que nos inunda, que nos llena y que se expande. Comenzamos a activar los sentidos, teniendo la certeza de que eso que queremos crear ya está hecho. Y empezamos a sentirlo en este presente a través del tacto, del olfato, del oído y del gusto. Voy activando estos sentidos. Y lo que estoy haciendo es traer ese futuro al presente. Sintiendo la victoria de haberlo conseguido. Y la gratitud porque hecho ya está. Cuando sentimos que la experiencia terminó, simplemente abrimos los ojos. Y ahora, a medida que van volviendo de la experiencia, les voy a pedir que anoten 3 cosas, 3 acciones que sientan en este momento, no las piensen, solo sientan que las tienen que llevar a cabo para, para lograr eso que quieren manifestar, que quieren lograr, que quieren crear. 3 acciones que se les venga ahora a la cabeza, no desde la cabeza, sino más bien desde el sentimiento. Porque un poco lo que hicimos fue justamente conectar con y traer esa energía que muchas veces nos falta para llevar a cabo eso que queremos, es bajar y traer esa energía, anclarla en el centro cardíaco y
crear desde esa potencia, desde ese poder del sentimiento, para que esas acciones, ¿sí? que tengo que llevar a cabo sean desde esa calidad del sentimiento, desde esa expansión, desde ese amor. Y a la vez eso te va a permitir que sea alineado, ¿sí? Que no sea desde ese descontrol del campo emocional. Lo que hicimos fue un poco eso. Generalmente te hablan de la visualización y te dicen que tenés que visualizar eso que querés, pero en realidad lo que tenés que hacer es traer ese futuro al presente, sentirlo y poder sentir la victoria y la gratitud de que eso ya está cumplido. Entonces, esto lo que te permite es que dentro de los millones de futuros posibles, vos estás anclando en el presente ese en el que logras crear eso que querés. Yo sentí mucho calor, sí, 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 se puede sentir ahí mucho calor por la energía, digamos, en sí que se está moviendo. Nerina me dice, no escucho, me parece que es tu audio. Y bueno, esto es un poco lo que uno puede hacer cuando empieza a crear desde ese poder del sentimiento y no desde el descontrol del campo emocional, desde esa energía que viene de lo superior, puedes tener energía ilimitada para crear y manifestar todo lo que vos querés. Wow, todo el tiempo se me caían las lágrimas y suspiraba. Wow, aparecieron ahí emociones. Pasaron cosas, energías que sentí, sí, hay mucho movimiento energético eh, en estos días. En estos días de eclipse de portal hay mucho movimiento energético, también la resonancia Schumann eh, estaba en aumento, así que bueno, se puede empezar como a sentir todo eso. Sentí mucha paz, tu voz me ayuda a relajarme, bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, un poco de eso se trata el seminario, eh, el seminario de activación de la glándula pineal, que no es solo una meditación, sino que son 2 días de 4 horas cada día en el que brindo mucha información, profundizo en algunos de los temas que se trataron hoy. El seminario de activación lo pueden hacer en vivo, lo voy a estar dictando este sábado y domingo eh, en el horario de 2 a 6 de Argentina o de 7 a 11 de España, o lo pueden hacer grabado para ver en cualquier momento y acceden a través de una plataforma. Como les digo, no es solo una meditación porque es mucho más que eso, es volver a recordar, a despertar memorias que están en nuestro ADN y a recordar que somos los creadores de nuestra vida y que podemos transformar nuestra vida si empezamos a vivir desde esta conexión, desde este poder del sentimiento, desde el amor, ¿no? Porque realmente venimos como a manifestar y a experimentar el amor en todas las áreas de nuestra vida. Son los 2 días del seminario, más la grabación, ya sea que lo elijan en vivo o grabado, tienen los audios complementarios, los audios de todos los ejercicios, porque en el seminario de activación no solamente hacemos este ejercicio de conexión, sino que hacemos ejercicios para limpiar creencias limitantes, para limpiar registros, para ensoñar, ¿sí? Que, que es un poco parecido a lo que hicimos hoy, pero con otra música en especial y desde otra potencia. Y también vamos a recuperar nuestros dones, también eso es un poco lo que se ve en el seminario.
Lo que trabajamos es esto de que todo es energía, los sentimientos, las emociones, las creencias. Ahí entra también mucho la teoría del caos, eh, cómo los sueños que nosotros tenemos dormidos tienen que ver mucho con los sueños que nosotros queremos cumplir y la diferencia entre los sueños y la muerte. Hablamos de la muerte como la madre de todos los miedos muchas veces, de limpiezas energéticas, de recuperar nuestro don, de intuición. Y dentro de los beneficios que pueden experimentar al hacer el seminario es esto de dormir mejor, porque claramente la glándula pineal es generadora de melatonina y te permite un descanso más reparador y más profundo. Tengo personas que tienen los relojes, esto que te miden las horas de sueño y qué tan profundo es, de un día para el otro, de haber hecho el seminario, de tener 2 horas de sueño profundo, les marcaba hasta 4 horas de sueño profundo. Entonces es algo que se empieza a notar muy rápidamente el hecho de dormir mejor. Aumentas tu intuición porque estás más en coherencia, te moves más en coherencia, cambias la forma de ver la vida. Hay cosas que antes te enojaban o te descontrolaban en el campo emocional que ahora es como que no, ¿sí? Dejas de depender como de esos estímulos externos que terminan como activándote la chispita y estás más en calma, vivís más en propósito, te animas a crear. Y lo más importante, dejas de vivir desde el paradigma de la víctima y te vuelves responsable y creador de tu vida. El valor del seminario para la gente de Argentina es 40.000 pesos, para la gente de España 70 euros, para la gente del resto del mundo 80 dólares. La verdad que para Argentina, ¿qué puede ser una cena para 2 personas? En Córdoba un lomito sale 20.000 pesos, bueno, 2 lomitos. Para la gente de España, ¿qué puede ser? Una ropa que te compras o unas zapatillas que te compras. eh, el valor de la inversión realmente no es nada a comparación de lo que podés ganar en, en invertir en vos. Para mí no hay nada mejor que una inversión en uno mismo y yo amo invertir en mí y en cursos, en formaciones. Y realmente vale la pena. Bueno, estos son algunos de los testimonios de las personas que ya han hecho el seminario y que empiezan a sentir. Primero que es mucha información y que empiezan a procesarla, y algunos entran con la expectativa de decir, bueno, no va a ser tanto y la última vez que lo di, las personas era como, wow, es un montón de información, sí, y de igual manera la van a ir asimilando, la van a ir procesando y cuando la gente lo empieza a aplicar, ya me ha pasado de personas que no solo que consiguen estacionamiento, que también pasa, sino hay personas que consiguen asiento en el colectivo, eso también, pero más allá de eso, consiguen estar más en calma, más tranquilos. Me contaba una de las personas que hizo el seminario los otros días que en vez de enojarse porque había mucho tránsito, sí, porque había habido un accidente ahí en Circunvalación de Córdoba, en tipo una autopista. eh, Él lo que hizo en ese momento fue conectarse, justo se abrió un espacio para moverse de carril, se movió ese carril y ese carril fue el único que avanzó de los 3 carriles que tenía la autopista y salió. Entonces, nada, empezás a tomarte la vida desde otra manera, desde otra perspectiva totalmente distinta y, y empezás a estar más en paz con vos mismo. Y las preguntas que me surgían de esto, o sea, ¿qué preferís? ¿Seguir igual que como estás ahora? ¿O, o preferís dejar de hacerle caso a tu cerebro que no le gustan los cambios? A nuestra mente no nos quiere felices, nos quiere vivos, pero muchas veces tenemos que empezar como a desafiar eso y a dejar que no nos gobierne eso y empezar a tomar las riendas de nuestra vida. ¿O te vas a seguir dejando llevar por tu campo emocional descontrolado, por sentirte víctima de las situaciones, de las experiencias, o realmente te vas a hacer cargo?
vas a esperar a que la vida siga pasándote sin encontrarle sentido. Los otros días me decían, no, sí, estamos en septiembre, o sea, recién acaba de empezar septiembre y me dicen, no, ya estamos en Navidad. Que, o sea, vos todo este tiempo solo vas a estar esperando que llegue una fecha y ¿qué pasa en el medio? O sea, en el medio no pasa nada, en el medio seguís en piloto automático y no haces nada. O sea, es, es empezar a disfrutar cada día como si fuese un regalo y un milagro, porque realmente lo es volver a conectar con eso que somos. Así que bueno, un poco eso como bonus también para las personas que se quedaron y que están acá hoy y que se puedan sumar, ya sea en vivo o grabado, van a tener una clase extra donde comparto tips de ejercicios y trucos para aplicar en el día a día que, que es muy buena porque es empezar como a ganar certeza en esa conexión y empezar a aplicarlo para absolutamente todo. Así que bueno, es un poco eso. Les invito a que se sumen al seminario, que puedan disfrutarlo y bueno, es un poco eso. El seminario parece largo, pero realmente vale la pena. Es así. Parece largo, pero porque en realidad tiene un sentido que así lo sea. Eh, el primer día se comparte como mucha información, pero esa información es para elevar frecuencia, porque como buenos occidentales que somos, nosotros no podemos estar 7 o 5 horas meditando. Es imposible para nosotros los occidentales. O sea, por más que nosotros querramos, no tenemos como esa cultura, ese hábito. Entonces, nuestra forma de elevar frecuencia para llegar al punto de la activación es a través de información. Entonces, yo estoy muchas horas hablando el primer día para elevar frecuencia y que su mente se apague en algún punto. Por eso yo les digo, parece una clase, pero no es una clase. Entonces, por eso es lo que comparten de que es mucha información. En realidad es más bien un proceso energético que se da, pero para que se dé, brindo mucha información para elevar la frecuencia. Fue muy hermoso este encuentro, me quedo con una sensación de expansión y amor. Esa es la idea, que puedan vivir desde ese amor, desde esa expansión, en todo momento, en todo lugar. Gracias, gracias por su tiempo, por este espacio y bueno, que tengan un hermoso día, una hermosa noche y acuérdense que merecen ser felices, que merecen conectar con ese amor y expandirlo a todo el mundo. Así que, bueno, manténganse cerquita y, y bueno, hasta el próximo encuentro, porque nuestro ser no conoce de despedidas, solo de encuentros. Así que, chau, chau, gracias.